committee will come to order. Without objection, the chair is authorized to declare recess at any time. We welcome everyone to today's hearing on foreign antitrust laws and their effect on American companies. I will now recognize myself for an opening statement. If you want to beat your competitors, one option is to out-innovate them. Another is to regulate them, and unfortunately, foreign governments are increasingly choosing the second option. El reciente acontecimiento político en el que se basa este análisis ha sido observado por analistas institucionales como un episodio que, aunque limitado en sus efectos inmediatos, puede dar lugar a una serie de debates relevantes sobre el funcionamiento regular de las instituciones de los Estados Unidos. En sus evaluaciones iniciales, los expertos subrayan que la situación no debe interpretarse de forma aislada o como un acontecimiento concluyente, sino como parte de un proceso más amplio de interacción entre las decisiones del Poder Ejecutivo, los marcos legales definidos por el Poder Legislativo y los mecanismos de control formales e informales ejercidos por los órganos administrativos y el Poder Judicial. En este sentido, el interés institucional se ha centrado menos en la controversia puntual y más en los caminos que podrían seguirse a partir de ella, en caso de que determinadas interpretaciones cobren mayor peso o se activen determinados procedimientos en los próximos meses. Uno de los escenarios más mencionados por los analistas es la posibilidad de que el episodio sea absorbido de manera relativamente rutinaria por las estructuras administrativas ya existentes. En esta lectura, los órganos técnicos y consultivos podrían optar por aclaraciones internas, dictámenes jurídicos u orientaciones administrativas destinadas a reforzar los entendimientos consolidados, sin que ello dé lugar a cambios formales relevantes. Los expertos observan que este tipo de respuesta es común en situaciones en las que existen ambigüedades interpretativas, pero no se identifica de inmediato una violación clara de las normas legales. Si se confirma esta vía, el episodio tendería a incorporarse como un precedente administrativo de alcance limitado, utilizado sobre todo como referencia interna para decisiones futuras, sin producir efectos estructurales amplios sobre el sistema institucional. Otro escenario considerado implica una actuación más activa del Poder Legislativo, aunque de forma gradual y deliberada. En análisis preliminares, algunos observadores indican que los parlamentarios podrían utilizar el episodio como base para solicitar aclaraciones formales, audiencias en comisiones especializadas o estudios técnicos destinados a evaluar la adecuación del marco normativo vigente. Este tipo de movimiento, según lecturas institucionales, no implicaría necesariamente cambios inmediatos en la legislación, pero podría dar lugar a informes, recomendaciones o propuestas que permanecerían en discusión durante períodos prolongados. La experiencia histórica sugiere que los procesos de este tipo suelen evolucionar lentamente, reflejando la lógica de negociación y ponderación característica del poder legislativo estadounidense. También existe la posibilidad de que las agencias reguladoras u órganos de supervisión administrativa revisen los protocolos internos relacionados con el tema, con el objetivo de reducir las incertidumbres y mitigar los riesgos jurídicos futuros. Los analistas consideran que los episodios controvertidos suelen estimular ajustes técnicos poco visibles para el público en general, pero relevantes para la rutina de la administración pública. Estos ajustes pueden incluir una mayor formalización de los procedimientos, la ampliación de las consultas a los asesores jurídicos o la revisión de los criterios de decisión, sin que ello vaya acompañado de anuncios públicos o medidas sancionadoras. En este escenario, el impacto institucional se produciría de forma incremental y discreta, reforzando las prácticas de cautela administrativa. En el ámbito jurídico,
Una de las posibles vías discutidas por los especialistas implica la judicialización puntual de aspectos específicos de la controversia. En caso de que los actores directamente afectados decidan buscar aclaraciones o impugnar determinados procedimientos. Los juristas señalan que, si este escenario se materializara, la actuación de los tribunales tendería a centrarse en la interpretación técnica de las normas aplicables, sin producir necesariamente decisiones amplias o de alcance sistémico. Aún así, incluso las decisiones restringidas pueden contribuir al refinamiento de la comprensión jurídica sobre las competencias institucionales y los límites de la actuación administrativa, pasando a integrar el conjunto de precedentes considerados en casos futuros. Algunos analistas también mencionan la posibilidad de que el episodio se trate como parte de un proceso más amplio de aprendizaje institucional. Según esta interpretación, la experiencia acumulada podría influir en el comportamiento futuro de los gestores públicos, llevándolos a adoptar una postura más cautelosa en situaciones similares. Este tipo de ajuste no se deriva de imposiciones externas, sino de incentivos internos relacionados con la previsibilidad, la reducción de riesgos y la preservación de la estabilidad administrativa. Si se produjera este movimiento, sus efectos tenderían a manifestarse a lo largo del tiempo, mediante prácticas decisorias más estandarizadas y una mayor atención a los límites formales de la autoridad. En resumen, los análisis iniciales coinciden en que el acontecimiento reciente debe entenderse como un elemento dentro de un proceso institucional en curso, cuyas ramificaciones siguen abiertas. Los escenarios discutidos hasta el momento apuntan a respuestas graduales, técnicas y condicionales, dependientes de las decisiones futuras de los diferentes poderes y de interpretaciones jurídicas aún en desarrollo. Este marco refuerza la necesidad de cautela analítica, evitando lecturas precipitadas y reconociendo que, en el sistema político de los Estados Unidos, las transformaciones institucionales tienden a ocurrir de forma incremental, mediadas por procedimientos formales y debates prolongados. La continuidad del análisis institucional tiene en cuenta la hipótesis de que el acontecimiento reciente se incorpore a debates más amplios sobre gobernanza, competencias administrativas y mecanismos de coordinación entre los diferentes poderes del Estado. En las evaluaciones realizadas por académicos y analistas especializados, existe la posibilidad de que el episodio sirva como punto de referencia en discusiones técnicas que ya se estaban llevando a cabo de forma dispersa, especialmente aquellas relacionadas con la interpretación de las normas, el margen de discrecionalidad del Ejecutivo y el papel del Legislativo en la supervisión continua de los actos administrativos. En este contexto, el evento no se trataría como algo excepcional, sino como un elemento más dentro de un flujo regular de interacciones institucionales. Uno de los escenarios considerados implica el fortalecimiento gradual de las prácticas de autocontrol dentro de la administración pública. Los analistas consideran que, ante situaciones que generan controversia interpretativa o una mayor atención institucional, los gestores y las autoridades tienden a adoptar posturas más cautelosas en las decisiones posteriores. Este movimiento podría traducirse en una mayor formalización de los procesos internos, la ampliación del registro documental de las decisiones y el aumento de las consultas previas a los órganos jurídicos. Según las lecturas institucionales, estos ajustes suelen producirse de forma progresiva, sin necesidad de modificaciones legales o comunicados públicos, pero con un impacto relevante en la previsibilidad y la coherencia de la acción administrativa. También existe la posibilidad de que el episodio estimule un diálogo más intenso entre los órganos del Ejecutivo y las instancias de control interno, como las correcciones y las inspecciones generales. En análisis preliminares, los especialistas indican que estas estructuras suelen desempeñar un papel preventivo, orientando a los gestores sobre las buenas prácticas
e identificando las zonas de riesgo antes de que las controversias se conviertan en disputas formales. Si se confirma este escenario, el resultado tendería a ser una mejora técnica de los procedimientos, centrada en la reducción de ambigüedades y en la alineación con las interpretaciones jurídicas predominantes, sin que ello implique responsabilizaciones o revisiones retroactivas. En el ámbito legislativo, otra vía posible consiste en incorporar el episodio a agendas más amplias de supervisión y evaluación institucional. Según algunos analistas, los parlamentarios podrían utilizar el caso como ejemplo en los debates sobre la necesidad de una mayor claridad normativa o de actualizar los marcos legales existentes. Sin embargo, este tipo de debate tiende a diluirse con el tiempo, al insertarse en audiencias, informes o iniciativas que no se centran rara vez producen respuestas rápidas, siendo más comunes los ajustes graduales resultantes de negociaciones prolongadas y análisis técnicos detallados. Otro escenario debatido por los expertos se refiere a la actuación del Poder Judicial en un plano más indirecto, incluso en ausencia de acciones judiciales directamente relacionadas con el acontecimiento reciente. La controversia puede influir en el entorno interpretativo en el que operan los magistrados y los tribunales. En análisis académicos se observa que los episodios ampliamente discutidos en el ámbito institucional tienden a informar, aunque de manera implícita, la sensibilidad jurídica aplicada a casos futuros. Así, el impacto potencial del evento podría manifestarse no a través de decisiones específicas, sino por una evolución gradual en los criterios utilizados para evaluar competencias, procedimientos y límites de la actuación administrativa. También existe la posibilidad de que se produzcan efectos en el ámbito de la coordinación interinstitucional. Según interpretaciones institucionales, las situaciones que ponen de manifiesto ambigüedades o zonas de fricción entre diferentes esferas del poder suelen estimular la creación de canales informales de diálogo y alineación técnica. Estos mecanismos no adoptan la forma de reformas estructurales, pero contribuyen a la armonización práctica de las relaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Si se produce este proceso, sus resultados solo se percibirían a medio o largo plazo, a través de interacciones más predecibles y una reducción gradual de los conflictos interpretativos. Algunos analistas también destacan la posibilidad de que el episodio se asimile como parte de un proceso continuo de aprendizaje institucional. Desde esta perspectiva, la experiencia acumulada serviría para ajustar las expectativas y los comportamientos, tanto dentro de la administración pública como entre los actores políticos y jurídicos. Este tipo de aprendizaje no implica la identificación de fallos graves o la necesidad de correcciones drásticas, sino que refleja la capacidad de las instituciones para absorber acontecimientos controvertidos y transformarlos en referencias para decisiones futuras. Los efectos de este proceso, si se consolidan, tenderían a ser incrementales y distribuidos a lo largo del tiempo. En resumen, el segundo conjunto de escenarios analizados apunta a desarrollos que privilegian la adaptación gradual y la respuesta técnica de las instituciones. Las posibilidades discutidas por analistas y juristas refuerzan la idea de que el sistema político de los Estados Unidos dispone de múltiples mecanismos para procesar controversias, sin recurrir a soluciones abruptas o excepcionales. La evolución de estos procesos sigue estando condicionada por decisiones futuras, interpretaciones jurídicas en desarrollo y la dinámica propia de las relaciones entre los poderes, lo que mantiene abiertas las vías institucionales que se pueden seguir. Al trazar proyecciones para un horizonte temporal más amplio,
Los análisis de orientación institucional suelen enfatizar que los acontecimientos políticos recientes producen, en general, efectos graduales, acumulativos y de alcance difuso, rara vez asociados a cambios inmediatos o a reorganizaciones abruptas del funcionamiento institucional. Uno de los escenarios considerados en este plan a medio y largo plazo se refiere a la absorción progresiva del episodio por el conjunto de precedentes administrativos, políticos e interpretativos que estructuran las expectativas sobre la conducta institucional en los Estados Unidos. Desde esta perspectiva, la relevancia del acontecimiento no se deriva de su supuesta singularidad, sino de la forma en que se suma a experiencias anteriores y contribuye a ajustes incrementales en la actuación de los organismos públicos y en la interacción entre los poderes. Con el paso del tiempo, es posible que el episodio se utilice en debates técnicos y académicos como un ejemplo ilustrativo de ambigüedades normativas o de áreas de superposición entre competencias institucionales. Según las interpretaciones institucionales, este tipo de mención no representa necesariamente una crítica directa al acuerdo vigente, pero puede servir como base empírica para reflexiones orientadas a la mejora normativa y administrativa. Si este proceso se consolida, sus efectos tenderían a manifestarse de manera indirecta, influyendo en la elaboración de dictámenes, la consolidación de entendimientos jurídicos y la formulación de propuestas orientadas a aumentar la claridad y la previsibilidad institucional. Otro escenario considerado implica la posibilidad de una evolución gradual de la jurisprudencia, aunque no surjan decisiones judiciales directamente vinculadas al hecho original. En evaluaciones realizadas por juristas, se observa que el entorno interpretativo en el que operan los tribunales es sensible a los debates institucionales ampliamente difundidos, incluso cuando dichos debates no dan lugar de inmediato a litigios formales. En este contexto, la reflexión generada por el episodio podría contribuir al perfeccionamiento de los criterios empleados en futuros juicios, especialmente en lo que se refiere a la delimitación de las competencias administrativas y a los estándares de razonabilidad aplicados a la actuación del poder público. Este proceso, si se produce, tiende a desarrollarse de forma incremental y distribuida a lo largo de diversas decisiones, sin un marco aislado fácilmente identificable. También se analiza la posibilidad de impactos en el campo de la gobernanza institucional, particularmente en lo que respecta a las prácticas de transparencia y rendición de cuentas. Los analistas señalan que los episodios que atraen la atención institucional suelen fomentar, aunque de manera descentralizada, una mayor valoración de los procedimientos claros y los registros formales de las decisiones administrativas. Este tipo de ajuste no se deriva necesariamente de la imposición de nuevos requisitos legales, sino de incentivos internos asociados a la gestión de riesgos y a la búsqueda de una mayor legitimidad institucional. Con el tiempo, estas prácticas pueden consolidarse como normas operativas, contribuyendo a un entorno administrativo más predecible y técnicamente fundamentado. Existe también la hipótesis de que el episodio ejerza una influencia indirecta en los debates relacionados con las reformas administrativas o las revisiones normativas en áreas conexas. Según evaluaciones preliminares, las propuestas de cambio institucional tienden a surgir de procesos acumulativos, en los que se utilizan diferentes casos para ilustrar retos recurrentes. Si el acontecimiento sigue citándose en debates legislativos o académicos, podrá integrarse en ese repertorio de ejemplos, sin que ello implique la adopción de medidas inmediatas o dirigidas exclusivamente a él. La experiencia del sistema político estadounidense sugiere que las reformas de esta naturaleza avanzan, en general, de forma fragmentada y gradual, respetando la lógica deliberativa y el equilibrio entre los poderes.
Otra vía considerada se refiere a la adaptación progresiva de las relaciones interinstitucionales, especialmente en lo que respecta a la comunicación y la coordinación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los expertos observan que los episodios que ponen de manifiesto ambigüedades interpretativas suelen estimular, con el tiempo, la creación o el fortalecimiento de canales técnicos de diálogo. Estos mecanismos no surgen como respuestas directas a un evento específico, sino como resultado de una percepción compartida sobre la necesidad de una mayor alineación y previsibilidad. Si este proceso avanza, sus efectos tenderían a percibirse gradualmente, reflejándose en interacciones más estables y en una reducción de las incertidumbres procedimentales. Algunos analistas también destacan la posibilidad de que el acontecimiento contribuya a un proceso más amplio de aprendizaje institucional. Desde esta perspectiva, la experiencia acumulada podría influir tanto en la actuación de los gestores públicos como en las expectativas de los actores políticos y jurídicos en relación con los límites y las posibilidades de la acción gubernamental. Este tipo de aprendizaje no presupone necesariamente la identificación de fallas sistémicas o la adopción de medidas correctivas de gran alcance, sino que expresa la capacidad de las instituciones para absorber eventos controvertidos e incorporarlos a su repertorio operativo. Los efectos de este proceso, si se confirman, tenderían a distribuirse a lo largo del tiempo y a manifestarse a través de ajustes sutiles en el comportamiento institucional. En resumen, el conjunto de escenarios a largo plazo discutidos por los analistas refuerza la comprensión de que el sistema político de los Estados Unidos opera predominantemente a través de adaptaciones graduales, negociaciones técnicas y reinterpretaciones progresivas de normas y prácticas. Desde esta perspectiva, el acontecimiento reciente se entiende como un elemento más dentro de un proceso continuo de ajuste institucional, cuyas ramificaciones dependen de múltiples factores aún en evolución. El análisis de estas posibilidades requiere cautela y atención al contexto, reconociendo que los efectos institucionales, cuando se manifiestan, tienden a consolidarse a lo largo del tiempo, sin conclusiones cerradas ni trayectorias predeterminadas.